difícil, al menos la mía sería. Cuanto más complicada nuestra vida, el Señor pone palabras para compartir con ustedes, atacando los momentos de mayor complicación, mayor complejidad. Pero así es. Estamos en un mundo lleno de afanes, decíamos hace 2 domingos atrás. Y en estos afanes uno tiene que atravesarlos, tomado de la mano de Dios, no hay otra. Uno de mis pasatiempos favoritos es leer. En mi casa somos muy lectores todos. Y para mí el sinónimo de vacaciones es sinónimo de poder tomarme tiempo para leer. Que me puede levantar, que sean las 9 de la mañana y estar leyendo, que sean las 4 de la tarde y estar durmiendo la siesta. ¿Usted creía que iba a leer a esa hora? Que voy a dormir a las 4. Pero leer, a mí me gusta mucho y me gusta leer diferentes géneros, diferentes tipos de literatura. Me gustan los libros de aventura, de espionaje, policiales. Me gusta la ciencia ficción, de investigaciones, de ciencia. Me gusta leer mucho. Todo lo que sea romántico, no, porque para eso la tengo a mi mujer. Que a ella sí le gusta eso. Algunos me hacían, pícaro. Y en la palabra de Dios, cuando uno empieza a leerla como palabra, como libro para investigar, para ver, para descubrir, tiene de todos estos géneros literarios. Tiene acción, aventuras, tiene libros donde vemos traición, intriga. Si no, lean los libros de los reyes, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel. Cómo había intriga entre los reyes, los hijos de los reyes, para sacarlo de... Era interesante leerlo como un libro, como una novela, digamos. Pero es interesante como ver en esos libros cómo es el accionar de Dios en la vida del pueblo. Podemos ver algunos libros históricos. A mí me gusta mucho la historia también. Tenemos muchos libros históricos que nos cuentan acerca de nuestro origen como hijos de Dios. Y en el Nuevo Testamento podemos ver los 4 evangelios, que es un libro histórico, pero también es un libro interesante si lo queremos analizar como un libro de aventuras, un libro de desafíos, de superhéroes, porque lo que Jesús hacía realmente era de una persona fuera de serie en ese tiempo, fuera de lo común. Y lo bueno es que hay 4 diferentes versiones de los evangelios, 4 miradas. Eso está puesto ahí para que nosotros podamos ver que uniendo las 4 miradas de los 4 escritores, podemos sacar una idea y ver que realmente eso sucedió de esa manera. No es que había 4 tipos escribiendo al lado de Jesús, como hacen ahora los periodistas, esos que hacen crónicas en las guerras o cuando hay problemas en algún país, va y escriben o filman en el momento. Hay cosas que se escribieron unos años después, hay otras cosas de los libros de los evangelios que se escribieron mucho después, como por ejemplo el libro de Lucas, que fue escrito por este hombre de Dios que era médico, era historiador, era investigador y, como vamos a ver ahora, un gran conocedor de las cosas del mar. Yo no sé si él era marino, si trabajó alguna vez en un barco, pero vamos a ver cómo él conocía perfectamente las cosas del mar. Y uno de los libros que a mí más me apasiona de la Biblia, la verdad es que hay tanta cosa interesante para leer, tanta cosa linda para leer, para deleitarse horas y horas leyendo, es el libro de Hechos de los Apóstoles. A mí me gusta llamarlo como he visto y he leído y he escuchado, hay algunos que lo llaman el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque creo que el personaje más importante de este libro es precisamente el Espíritu Santo de Dios. Nosotros hemos estudiado con el grupo de Evangelismo y Misiones
en una segunda etapa, el libro de Hechos, lo hemos investigado, lo hemos estudiado, lo hemos analizado, hemos trabajado con mapas para conocer la historia de nuestro pueblo cristiano, quiénes somos, nuestra esencia. Bajame un poquito de la ganancia que me está acoplando. Muchas gracias. No lo veo. No. Como un águila me mira. Gracias. Y yo quiero en esta noche, no voy a leer todo el libro de Hechos, aunque estaría bueno, ¿no? Es medio largo, pero le voy a dar como tarea, léalo. Si tiene vacaciones, no puede irse a ninguna parte. 9 de la mañana, lugar fresco, si hay, a las 9 ya es tarde. Comienza a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es maravilloso, le digo. A mí cada vez que lo leo me impacta, ¡wow! Nosotros podemos ver en el libro, de hecho, la mayoría es el accionar del apóstol Pablo, de todo lo que él hizo junto con un grupo de discípulos y cómo iba impactando en diferentes lugares. Iba fundando iglesias, cómo él iba predicando el evangelio del reino de los cielos. Él iba haciendo exactamente lo que Jesús le había encomendado que hiciera. En el capítulo 23 del libro de los Hechos, verso 11, dice: el Señor le dijo a Pablo que era necesario que le fuera testigo en Roma. Dios siempre cumple sus propósitos en nuestras vidas. Dios le había dicho a Pablo que era necesario que él fuera a Roma. Pablo ya le había escrito a los romanos para esta altura que él sentía el anhelo en su corazón de ir a visitarlo. Pero ya había escrito la famosa carta a los romanos que nosotros conocemos y estudiamos y aprendemos tantas cosas. Nosotros podríamos decir, bueno, Pablo estaba sirviendo al Señor, había viajado cualquier cantidad. Mire, en el accionar de Pablo durante 2 años, con el grupo de personas que trabajaron con él mayormente, y que se tiene registro, en 2 años, se predicó el evangelio en todo el mundo conocido. Fíjese lo atareado que estaba Pablo en su ministerio de predicar el evangelio de Jesucristo. Así que yo sé que este no es el pensamiento de Pablo, pero sí es nuestro pensamiento. Decimos, si Dios me manda, después de haber trabajado tan arduamente, si me manda de misionero al Caribe, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué me tiene que mandar a África? Hablábamos con Jorge. ¿Y por qué no me puede mandar en uno de esos barcos, ¿cómo se llama? Un crucero, all inclusive. 2 meses de viaje y después sí. Pero ¿sabe qué? A Pablo, sobre el final del capítulo 26 del libro de los Hechos, es, digamos, condenado ir a Roma a presentarse delante del emperador, porque lo habían mandado los principales de los judíos para que fuera condenado ahí. Y Pablo, como tenía su ciudadanía romana, apeló, o sea, declaró que él era ciudadano romano y que tenía que tener un juicio y que el César, el emperador romano, tenía que escucharlo. Entonces no pudieron hacer nada con él. Entonces el rey Agripa le dice: a César apelaste, a César irás. Dios le había dicho a Pablo: a Roma vas a ir, y a Roma lo manda. No en primera clase, él va como prisionero, pero iba a ir a Roma. A veces cuando nosotros estamos empezando a servir a Dios, creemos que tendríamos que tener privilegios especiales, ¿verdad? No, ahora yo estoy sirviendo en la iglesia, ahora yo tengo que tener privilegios especiales en la iglesia. Me tienen que dar los primeros lugares, me tienen que o Dios me tiene que hacer tales favores. Dios no trabaja como nosotros los humanos. Señor, te estoy haciendo un favor, limpiar la iglesia, después viene el favor para mí y ya te lo voy a pedir.
Dios no actúa así. Ya hablamos la vez pasada, cómo el Señor concede los anhelos de nuestro corazón. El que no estuvo hace 2 domingos atrás, el último domingo del año pasado, lo va a poder ver en YouTube. Entre y vea. Porque es muy interesante tener esa base para conocer lo que va a suceder hoy. Entonces, lo dejamos a Pablo ahí. Pablo es enviado a Roma. Entonces nuestra historia comienza en el libro de los Hechos. Ahora la historia ha cambiado. Pablo ya no está en el concilio ni está delante de los gobernantes. Él es enviado con un militar de alto rango, un centurión y un grupo de soldados, con otro grupo de prisioneros a Roma. Desde Jerusalén a Roma había alrededor de 1500 kilómetros. 1510, o sea, no es exacto, ¿no? Yo miré el mapa y calculé 1500 kilómetros. Pero ellos iban en barco, ellos iban haciendo paradas en algunos pueblos de la costa, en algunas ciudades costeras. Entonces el viaje era de alrededor 1800, 1900 kilómetros. Y no era como ahora, 1800 kilómetros. Un viaje un poco más allá de Buenos Aires nos lleva, qué sé yo, 14 horas en colectivo, 3 horas y media en avión. Antes tardaban meses en llegar. Lo único que sí, Pablo tenía ciertos privilegios porque era ciudadano romano. Entonces dice que el barco comienza a ir tranquilo, calmadamente, subiendo las costas hasta llegar a la zona de Tiro y Sidón. En Sidón había un puerto muy importante, ahí paran, y este centurión, que se llamaba Julio, le permite que él se encuentre con los hermanos. Hasta ahí venía todo bien. A veces cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, las cosas están todas bien, marchan bien, y decimos, bueno, ahora empecé a servir al Señor, el Señor está a mi favor, nada me va a ir mal. Qué equivocado que estaba Pablo si pensaba esto. Pero Pablo conocía cómo actuaba Dios. Dice que cuando salen de ahí, empiezan a navegar, ya empezaron los problemas, empezaron las tormentas. No tan fuerte, pero una tormenta que los llevó a navegar más cerca de la costa. Y a medida que iban llegando a la isla de Creta, después de un viaje de varias semanas, empezó a haber una tempestad un poco más fuerte. Entonces, ellos llegaron a un puerto que era bastante chico, que era un puerto de paso, a mediados de septiembre. Acuérdense, o se los comento, que en enero, en el verano nuestro, digamos, es invierno allá. Yo le voy relatando esto, que después usted puede encontrarlo todo en el libro en el capítulo 27 de Hechos. Yo no lo quiero leer todo para que no se haga tan largo, pero usted puede seguirme, ¿no? Yo después le voy a ir dando algunos pasajes para que usted vea, no, si es cierto, ¿no? Por ejemplo, Cristina está anotando y ella anota y después en la casa me dice, pastor, usted dijo que acá está, ¿no? Cuando estaban en el puerto, Pablo, advertido por el Espíritu Santo, porque Pablo tenía una conexión muy cercana con Dios y con el Espíritu Santo, le había advertido que iba a venir una tormenta muy fuerte, que era mejor que ellos se quedaran en ese puerto. Yo le decía al principio que una de las personas que había ido con Pablo era Lucas. Lucas, por lo que vemos en este escrito, en este tratado, en el libro de Hechos, era muy conocedor de las cosas del mar. Entonces vamos a ver en este libro, en este capítulo, muchas descripciones marinas que eran aportadas por Lucas cuando escribió. Entonces los tipos de viento, las diferentes partes de un barco. Es interesante, léalo porque es una historia, no sé, episodio 4 de la temporada 2, aquellos que están en Netflix, ¿vio? Si pusiéramos viaje de Pablo, este sería el cuarto viaje, temporada 2, episodio 4. Miren, no es para perdérselo, a las 12 de la noche. Dice que Pablo le dijo al centurión y al capitán del barco, no es conveniente que salgamos
porque vienen tiempos, vienen tormentas muy fuertes. Pero ellos no querían parar en ese lugar porque era un puerto pequeño y ellos eran muchos los tripulantes del barco. Dice la palabra que eran 276 personas que viajaban en ese barco. A veces nos pasa a nosotros que cuando estamos en una tormenta y más o menos la vamos cuerpeando, viene alguien y nos da un sano consejo de parte de Dios, diciéndonos que no hagamos tal o cual cosa porque vamos a meter la pata. Se nos viene una tormenta encima. Y muchas veces nosotros nos fiamos, nos confiamos. Estoy para los que van siguiendo versos 9 y 10. Muchas veces nos confiamos en nuestra propia decisión y en nuestra propia sabiduría. En la palabra de Dios dice que no nos tenemos que fiar, no nos tenemos que confiar en nuestra propia sabiduría. Aquí Pablo había sido instruido por el Espíritu Santo para que le dijera al capitán del barco y al capitán, al centurión que iba con los soldados, que no era conveniente porque podían morir todos. Pero ellos dijeron: ¿qué va a saber este? Vamos a hacer la nuestra. No, yo soy capitán del barco, a mí me va a enseñar. Y dice que salieron igual. A poco que hubieron salido, dice que los encontró un tornado, un viento huracanado en el mar que le llamaban Euroclidón. Euroclidón está formado por dos palabras, una griega y una hebrea, que quiere decir viento del este-noreste muy fuerte. Ellos estaban navegando sobre el mar, dentro del mar Mediterráneo, y desde el viento norte que ellos recibían, era un viento muy fuerte que venía desde el desierto, y ese viento cuando llegaba en el mar formaba como, para que ustedes tomen una idea, no era así tan fuerte como un tsunami, pero las olas que levantaban eran terribles. Ese temporal los agarró en el medio del mar. Una vez que estuvieron en el baile, como decíamos, ya no podían salir, ya estaban ahí. Ahí recién el capitán del barco se dio cuenta de decir: ¿cómo no escuché a este hombre? Este hombre tenía algo especial antes de salir. A veces cuando nosotros estamos metidos en un medio de un lío, de una tormenta, de una situación que quizás la hubiésemos podido frenar antes, pero no quisimos escuchar el consejo sabio de alguna persona. Es más, muchas veces buscamos el consejo a ver quién se acomoda más a lo que a nosotros nos conviene. Hemos dicho, yo he puesto algunos ejemplos a veces, algunas personas que están teniendo problemas familiar o problemas con su esposa, van y le piden consejo a un amigo que se separó o a una amiga que se separó. ¿Qué consejo le va a dar? Déjalo. Andate de la casa, dejalo al loco ese o a la loca ese. Es más probable que sea la loca ese que ese loco, ¿verdad? Déjalo. ¿Qué consejo nos van a dar? Si ellos ya probaron de eso, si ellos no pudieron salir. En realidad tendríamos que pedir consejo a alguien que tenga una familia sólida y decirle: ¿cómo haces para mantenerte tantos años casado, sosteniendo tu familia? ¿Cuál es tu secreto? Y quizás nos puedan decir: porque en las tormentas aprendimos a aprendernos de la mano de Dios y no hacer la nuestra. O aquel que tiene problemas económicos, que no sabe cómo pagar sus tarjetas, su deuda, va y le pide consejo a otro que está metido en deuda hasta acá. Mirá, le debo a la tarjeta esta, a la financiera esta, a la otra, ¿qué hago? Saca un crédito y paga todo, metete en un disparate. ¿Y sabe qué? La gente lo hace. Cuando nosotros pedimos consejo en base a la palabra de Dios, ¿se acuerdan el domingo que yo prediqué acerca de lo que decía anteriormente? La Biblia dice: no te afanes en hacerte rico
Jesús le agregaba un poco más: no te afanes por las cosas de este mundo, sé prudente y desiste. Cuando nosotros tomamos consejo en la palabra de Dios, nos habla de prudencia. Pero esta gente no optó por la prudencia, se mandó al medio del mar y fueron encontrados por este viento terrible que se llamaba Euroclidón. Ahora usted cuando llega a casa le dice: che, ¿cómo se llamaba el viento? Sabe las veces que lo repetís. Qué lindo cuando nosotros tomamos la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. Capítulo 3, a ver, poner 3, 5 y 6. A ver, 5 y 6. 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Jehová, confía en Dios con todo tu corazón. No te fíes, no tengas en cuenta, no te agarres a todo lo que vos creés saber. Y dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él se va a encargar de tu vida si vos ponés las cosas a consideración o en las manos de Él. Cuando estaban en el medio del mar, dice que ya habían juntado el esquife. El esquife es un pequeño barco que llevan para que les ayuda a bajar a tierra o bien para fijar las anclas. Lo subieron con mucho cuidado arriba y dice que con sogas ataban el barco para que no se les desarme. No quiero utilizar términos raros, pero qué miedo que habrá tenido esa gente ahí arriba. 276 personas en un barco que era subido, bajado, llevado, golpeado por horas mucho más altas. Me imagino el susto que habrá tenido esta gente. Algunos eran marineros experimentados, otros no, eran pasajeros, presos, soldados. Llegaban un cargamento de trigo y algunas otras cosas que comerciaban. Dice que después tuvieron que soltar las anclas, largarlas, tirar los aparejos, que es la que sostienen las velas, para alivianar el barco. Y el barco quedó a la deriva en el medio del mar, no había forma de detenerlo. Lo dejaron que el viento hiciera lo que hiciera. ¿Y saben qué? Pablo estaba en ese barco. ¿Y saben qué? Pablo oraba. Pablo se tomaba su tiempo para estar con Dios. Él estaba tranquilo, confiado. Hay una frase en ese contexto que para mí es una de las frases más terribles, más tristes. Dice que pasaron muchos días y muchas noches sin ver estrellas, lunas, sin ver el sol. Muchas veces nosotros atravesamos tormentas tan difíciles, parece que la noche nunca termina. No vemos el huequito de luz en el fondo como para decir: ahí está la salida. No sabemos cómo hacer para salir de una dificultad, de un problema, sea cual fuera, de una enfermedad, de un problema familiar, de un problema económico, de un problema de nuestro corazón, de un problema de nuestro entendimiento, de nuestra psique, que en este tiempo está tan abarrotada de información falsa. El enemigo nos quiere hacer creer que Dios no existe, que es una mentira, que no vale la pena creer en Él. Hermano, hay muchos cristianos que están en las iglesias asistiendo y no creen que Dios pueda sacarlo del problema y se van a curanderos a buscar sanidad, se van a buscar en personas a ver si pueden salir de la situación económica en que están. Estas personas se llaman usureros, que les prestan plata a altísimos intereses. En lugar de pedir la sabiduría de Dios para poder administrar los dineros que Dios envía al hogar, nosotros o estas personas, gracias a Dios yo también lo pasé hace tiempo, administraba mi dinero según el contador Eduardo, y así me fue.
así nos fue. Pero después Dios nos dio sabiduría para administrar nuestra finanza. No es que tengamos una fortuna, pero nos alcanza. ¿No? Me salió en verso. Dios nos da sabiduría para administrar nuestras finanzas. No tenemos una fortuna, pero alcanza. Anotarlo, vamos a poner en Proverbios 1:4. ¿Sabe que leí una vez que no es rica la persona que más necesita, sino el que más tiene, sino el que menos necesita? Cuando nosotros administramos nuestros bienes de acuerdo a la mentalidad de Dios, que decíamos hoy, no te afanes por hacerte rico ni por las cosas de este mundo, sé prudente y desiste. No quiere decir que yo no tengo que tratar de conseguir bienes y cosas que me hacen falta, como una vivienda, cambiar el auto, ¿verdad? Comprar un televisor, una computadora. No quiere decir esto, pero que no desenfoque mi vida obtener esos bienes. Discúlpenme los marineros, los dejé allá en el medio de la tormenta. Ya, tranquilo. En el medio de ese torbellino se levanta el apóstol Pablo. Compañeros, le dice, no es que fuera peronista, ¿no? Porque él hablaba a todos. Compañeros, amigos, se levanta y el barco se sacudía para todos lados. Debieron escucharme allá en Buenos Puertos cuando salimos y el barco se sacudía y él estaba parado en el medio. Me imagino que no habrá estado quieto. Yo les dije que iba a venir una tormenta. Les dije que esto iba a pasar. Pero anoche estuve con el ángel del Señor y me dijo... ¿Quién era el ángel del Señor que menciona tantas veces la Biblia? El mismo ángel del Señor que estuvo en el fuego con los 3 amigos, en el horno, con los 3 amigos de Daniel, o que cerró la boca de los leones cuando Daniel fue echado en el foso de los leones. El ángel del Señor era Jesucristo mismo. Anoche estuve con el ángel del Señor que me dijo que ninguno de este barco, ninguna vida se va a perder. El barco se va a hacer bolsa, ¿viste? Si vos tenías acción en el barco, perdiste. Pero vamos a llegar a una isla y vamos a estar como náufragos, pero vivos y sanos en un lugar. Las personas empezaron a ver a Pablo de una manera diferente. Este hombre tiene algo porque de entrada nos dijo que esto sucedería. Ahora él le dice, el ángel del Señor, mi Señor, a quien pertenezco y sirvo, ese Dios que Pablo tenía pertenencia, que él conocía, lo conocía de cerca, porque lo venía predicando y venía teniendo experiencia tras experiencia durante 2 años en diferentes lugares. Ahora le decía que ese ángel los iba a sacar de la tormenta. Y yo te animo, mi hermano, mi amigo, mi anteojo. Yo te animo, mi hermano, si estás atravesando por un momento difícil, a veces ni le contamos a nuestros hermanos ni a nuestros amigos por lo que estamos pasando. Estamos en medio de la tempestad, la tormenta nos lleva de un lado para el otro. Estamos ahí, como con cachetada de loco, una para un lado, otra para el otro. Nunca podemos salir. Y le decimos, Señor, ¿por qué? Porque te metiste en la tormenta que no tenías que estar. Pero a veces estamos en la tormenta, aunque sirvamos a Dios, aunque estemos compenetrados en las cosas de Dios, aunque estemos en santidad y en buena relación con Dios. Este mundo tiene adversidad. Cuando Jesús está orando en el monte de Getsemaní, en la oración final antes de ir a la cruz del Calvario, y ora por sus discípulos y a través de ellos ora por cada uno de nosotros, le dice al Padre, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, dice, yo te pido que los guardes del mal.
Jesús le estaba pidiendo a Dios que no los saque del mundo, que los arrebate, ¿no? Porque sería más fácil. Yo acepto al Señor, recibo al Señor en mi corazón, ¡tuc! Soy arrebatado, voy al cielo, se terminó la historia. Jesús, como Dios mismo, sabía que era necesario atravesar este valle de lágrimas, como dice la palabra, este desierto. Es necesario que lo atravesemos, porque es un constante vivir de pruebas donde es probada nuestra paciencia y nuestra fe. En ese momento, la gente que estaba en ese barco iban a comprobar cuál era la magnitud del poder de ese Dios que hablaba Pablo. Pasado un tiempo, dice que los marineros tiraron una sonda, que era una cuerda con una plomada, que la tiraban a ver para medir la profundidad de donde se encontraban. Tiraron la primera vez porque ellos les había parecido entre los refugios en el fondo ver como una isla. Cuando ya amanecía, aunque todavía la tormenta había amainado un poco, no veían la costa, pero a lo lejos veían así como un bordecito que cambiaba en el horizonte. Tiran la sonda, dice que medía unos 36, 37 metros de profundidad. Avanzaron un poco más, ya medía menos, 27 metros. Entonces ellos tenían miedo de que por el peso que todavía tuviera la nave encallara, o sea que golpeara contra las piedras y se destruyera. Entonces ellos ya arriaron las velas, dejaron solamente una vela chiquitita que los empujara hasta la costa, pero no muy rápido para no destruirlo. Y en medio de esa maniobra, dice que los marineros del barco se querían ir. Ellos se querían salvar porque sabían si se iban en el bote, en el esquife, ellos podían llegar a la costa, porque no iban a tocar fondo. Entonces Pablo se da cuenta, le dice al capitán, al centurión y a los soldados: mire, si ellos se escapan, ninguno de ustedes va a sobrevivir, porque no va a haber marineros para manejar el barco. Así que cortaron las sogas que sostenían el barco, el esquife, y lo tiraron al mar. Muchas veces las personas que están a nuestro alrededor, cuando estamos en plena tormenta, se toman el buque, como decimos, se toman el barquito y se rajan y nos dejan solos. Aquellas personas que nos aconsejaron, aquellas personas que nos dijeron: yo tengo la justa, vení, te voy a aconsejar, te voy a decir exacto lo que tenés que hacer, pero cuando estamos metidos en el medio del problema nos damos cuenta de que se borraron, no están más. Pero le voy a decir algo para que no se le olvide: aunque todos se rajen, aunque todos se vayan, aunque todos nos abandonan, Dios nunca nos va a abandonar. Porque Dios es fiel siempre. Y cuando estemos en medio de la tormenta, tenemos que pararnos como el apóstol Pablo y decir: nadie de los que están a mi alrededor se va a perder, porque el Espíritu Santo, el ángel del Señor, me ha mostrado que nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, me podrán arrebatar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Podrán destruir mis bienes, podrán destruir aquello que quiero en este mundo, pero el amor que Dios tiene para conmigo no me lo va a poder quitar nadie. Así que dice que el barco siguió hasta que dio con la proa, con la parte de adelante, en la arena, y estaba clavado en la arena, y el viento de atrás que lo sacudía era como martillazos en el barco, hasta que lo hizo pedazos. Y fíjense qué cosa interesante. Dice que los soldados querían matar a los prisioneros. Había una ley que decía que si había un grupo de soldados que se le escapaba un prisionero, a esos soldados se los tenía que matar. Era una ley del ejército romano.
¿Se acuerda cuando Pablo estaba prisionero? Estaban orando, adentro tembló todo, se liberaron las cadenas, se abrieron las puertas. ¿O era Pedro? Pedro y Silas eran que estaban presos cuando... Pablo y Silas. ¿Quién lo tiró? Y dice que la persona que estaba de guardia se quería matar. El soldado. Entonces Pablo, si me equivoco es culpa de ellos. Agarrarla con la cámara, ¿ves? Dice, no te mate, acá estamos todos, no se movió nadie. Porque había una ley que decía que si se le escapaban los prisioneros, tenía que matarlos. Entonces el centurión, que no quería dañar a Pablo, porque había visto en Pablo algo especial y le tenía como cariño, le había tomado confianza, porque veía algo especial. ¿Sabe lo que era ese algo especial? Gracia de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que en medio de nuestras dificultades y nuestros problemas, por más grandes que sean, por más extraños que parezcan, clamamos que la gracia de Dios esté en nosotros, usted no sabe cómo se abren las puertas. Usted va a tener que ir a recorrer 100 oficinas para resolver un trámite, un problema que tiene. Pero cuando usted va con la gracia de Dios, las personas los ven diferente, nos ven diferente. Y las personas nos atienden de manera diferente. Cuando nosotros contamos, fui a tal oficina y me atendieron bien y como que me conocieran de años, como que fuera parte del grupo. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia de Dios. Porque las personas no ven a Dios, pero sienten el poder de la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Cuando estamos enfermos, por más grave y rara que sea la enfermedad, y viene alguien y ora y esa enfermedad sale, eso es gracia de Dios. Gracia es un regalo, es un don especial que Dios da de regalo, que no hay que pagar nada. Gracia, respaldo de Dios. Cuando alguien va a orar por un enfermo y hay sanidad, es la gracia de Dios, el regalo del don de sanidad. Entonces, cuando estamos en tormenta, no importa cuál sea, y la gracia de Dios actúa, es entonces cuando se produce el milagro. El milagro es algo sobrenatural, algo incomprensible, porque va más allá de nuestro pensamiento natural. Es algo que la gente no entiende. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonio acá o cuántas veces hemos orado, algunos de ustedes en los hospitales, Graciela, o en la cárcel cuando van? Ya vamos por el cartelito arriba. ¿Cuántas veces vamos a orar por una persona que está realmente enferma, con un cáncer, con una enfermedad terminal? Estamos en terapia y nos dice, no vaya a orar porque no lo va a escuchar. Usted si quiere entrar, ore, pero no. Esa persona no lo va a oír. A mí me pasó una vez que fui y me dijeron, bueno, si quiere entrar, ore, pero ya desde ayer que está dormido no contesta. Yo le dije, vengo de parte de Dios. A esa persona abrió los ojos, levantó la mano. Le agarré la mano, empecé a orar y se sentó. A los 10 minutos estaba retando a la enfermera porque no le había traído comida. Cuando fui a hablar con la familia, le dije, ahí los está esperando, sentado en la cama. No entendía, era una familia que no era creyente, no entendía cómo esa persona, el papá, el abuelo, estaba sentado en la cama. Eso no es porque alguien fue a orar, eso es gracia de Dios, que actúa en los momentos terribles de dificultad. Ese hombre que yo les comento, era el único creyente, el único hijo de Dios de una familia, aquí todo Santiago del Estero. Tenía un hermano en Salta y un hermano en Buenos Aires creyendo. Lo demás, toda la familia, nadie creía. Pero a partir de ese día vieron algo diferente. Eso algo diferente se llama gracia de Dios. Y usted puede estar atravesando por este Euroclidón, esta tormenta que lo golpea de todos lados, sale de una y viene la otra. Y algunos allá están asintiendo con la cabeza porque saben de qué le hablo.
Si nunca lo vivió, después a la salida venga y le cuento. Testimonio personal. Cuando uno cree que ya todo lo que tenía que pasar no nos pasó, empiezan a venir los problemas. Esa es tormenta. Pero en medio de esas tormentas, Dios te dice: no te dejaré, no te abandonaré. Isaías 41:10 dice: porque yo soy Jehová tu Dios, el que te sostiene de tu mano derecha. No tengas miedo, yo te ayudo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es el mismo Dios que está hoy y que estaba con Pablo en medio de esa tormenta. Si estás atravesando una tormenta en este tiempo, del tipo que sea, no sé cuánto va a durar esta tormenta, pero dice la palabra de Dios que estos marineros y esta gente, los tripulantes, estuvieron 14 días sin comer, sin ver estrellas, sin ver la luna. Era una oscuridad, no sabía qué había alrededor, pero Pablo se levantó y le dijo que Dios estaba con ellos. Y de hecho, si vemos el final del capítulo 27 y ya en los primeros versículos del capítulo 28, tal cual el ángel del Señor le había dicho a Pablo, algunos prendidos de maderas, otros nadando, otros buscando cualquier cosa que flote en el barco, llegaron a la playa, ninguno se murió. Cuando Dios promete, cuando Dios dice que va a cumplir un plan en tu vida, es fiel y va a completar la tarea que empezó. Dios le había dicho a Pablo que lo iba a llevar a Roma. Por eso Pablo estaba tan confiado. Podía venir el viento, la tormenta que sea, porque él sabía que Dios lo iba a llevar a Roma. Es más, dice que cuando llegaron a la isla, los habitantes del lugar encendieron una fogata grande para que ellos se calienten. Yo les había dicho hoy que estábamos entrando en el invierno, llovía, hacía frío, así que hicieron una gran fogata para que estos 276 personas se calentaran. Y dice que Pablo agarró unas ramas y las tiró al fuego, y cuando iba a tirarlas, una víbora salió de la rama y se le prendió en la mano y lo mordió. Entonces las personas que estaban en el lugar decían: qué grande ha de ser el pecado de este hombre que se salvó de morir en el mar y ahora es castigado, lo muerde una víbora y se va a morir. Dice que todos estaban expectantes, léalo el capítulo 28, los primeros 6 versículos. Dice que todos estaban esperando a ver qué le iba a pasar, si empezaba a hincharse, si empezaba a babear, iba a pasar algo, este hombre se iba a morir, lo había picado una víbora que ellos reconocían que era venenosa. Pero Pablo estaba lo más campante, sacudió la víbora en el fuego, porque a veces cuando estamos llenos de problemas es necesario que sacudamos nuestros problemas en el fuego del Espíritu Santo. ¿Sabe? Porque el enemigo nos quiere convencer que hay problemas que Dios no puede resolver. Pero la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible. Amén. Denle un aplauso a ese Dios. Sí, Señor. A ese es el Dios que clamamos en este día. Y es más, no solamente ellos estuvieron en ese lugar y fueron alimentados. Dice que una de las personas más importantes de la isla, esa isla se llamaba Malta, la isla de Malta conocida hoy en día. Ustedes pueden encontrar en sus Biblias, por ahí dice Melita, pero es la isla de Malta. Dice que uno de los principales era dueño de muchas tierras de ese lugar. Por el nombre, probablemente haya sido un romano que vivía en ese lugar. Dice que su padre estaba enfermo, tenía disentería, tenía una fiebre. Dice que Pablo fue y oró por esa persona, se sanó, y los enfermos de la isla venían para que Pablo ore. Él seguía ministrando. Después de la tormenta, él como si nada, seguía cumpliendo el plan de Dios en la vida de estas personas. Así es nuestra vida. Cuando terminó el tiempo, dice que tuvieron 3 meses en este lugar. 3 meses. Cuando llegó el tiempo, el
centurión encontró una nave que venía de Alejandría con rumbo a Italia ya. Cargaron todo, le dieron, dicen los habitantes, todo lo que necesitaban para viajar y finalmente llegaron a Roma. Pueden leer el último capítulo del libro de Hechos, que es el capítulo 28, donde van a ver cuando él llega a Roma y demás. El propósito de Dios se cumple siempre. Si alguien le ha dado una promesa en su vida de parte de Dios y usted sintió que esa era la promesa de Dios para su vida, mi hermano querido, mi amigo que nos visita, Dios cumple siempre sus promesas. Dios es fiel, no importa las tormentas que tengamos que atravesar, no importa la tormenta que estés atravesando, no importa. Dios es fiel. Cuando la palabra de Dios dice que en Él somos más que vencedores, quiere decir que en Él somos más que vencedores en aquel que nos amó. Yo creo que esta es una noche para declarar victoria. Yo me imagino, si yo les hago levantar la mano y contar un testimonio a todos los que estén atravesando momentos difíciles, yo creo que se paran todos. Yo, el primero acá adelante, así, levantando la mano. Pero yo en esta noche puedo levantar la mano y decir que el victorioso, el que le dio la victoria a Pablo en ese lugar, en medio de la tormenta, respondiendo a su promesa, ese mismo victorioso vive en mí. Así que esta noche le vamos a cantar a ese victorioso. Póngase de pie. Vamos a cantar esa canción declarando que el victorioso vive en mí. Póngase de pie y esté dispuesto a declarar con júbilo, con alegría, salte, baile, golpee la mano, porque el victorioso está en este lugar, dispuesto a hacer milagro en su vida. Aleluya.